La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la enfermedad celíaca, cómo se manifiesta en el organismo, con el doctor Enrique Vasili Feliu, especialista en gastroenterología y hepatología, posgrado en hepatología en el Hospital Bouillon de Francia. Y veamos, por favor, esta placa que nos dice lo siguiente. La enfermedad celíaca es una afección del sistema inmunitario desencadenada por el consumo de gluten que puede causar problemas digestivos a largo plazo e impedir la obtención de nutrientes necesarios. Puede presentarse a cualquier edad con manifestación clínica muy variada, aunque también puede ser asintomática. La demora diagnóstica es frecuente. Se estima que por cada 10 pacientes diagnosticados existirían 5 a 10 sin diagnosticar. El tratamiento consiste en eliminar de por vida el gluten de la dieta, por lo que es fundamental un diagnóstico adecuado. Y es tan importante el tema que vamos a hablar hoy porque está muy de moda que todo el mundo diga que es celíaco y porque comió algo y le hizo mal. Habrán escuchado. Entonces, eso es lo que queremos hoy hablar y conocer un poquito más de esta condición con el doctor Enrique Vasili Feliu, amigo de la casa, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Vivi? Es un placer compartir el programa. Bueno, un gusto tenerte acá y hablar de este tema. ¿Por qué ahora parece que está más de moda, se conoce más, se habla más del tema de celiaquía? Sí, se conoce más la enfermedad, se diagnostica más la enfermedad. Ajá. Porque hay métodos diagnósticos de más fácil acceso y más fiables, como análisis, como endoscopías. Y también está una situación que está, digamos, entre comillas, de moda, que es la sensibilidad al gluten, que es un tema que saltó hace unos años ya. Entonces, sí, de repente hay una confusión entre celiaquía y la sensibilidad al gluten. Yeah. Entonces, por eso es que se habla mucho de este tema hoy día, y en muchos regímenes se evitan sustancias que contienen gluten, y entre otras cosas. ¿El gluten qué le hace al organismo de la persona celíaca? El gluten es una proteína, está presente en el trigo, centeno, cebada y también en la avena por la preparación de la avena, ¿verdad? Sí. El gluten, para simplificar la celiaquía, no es exactamente, pero para simplificar sería para que la gente entienda como una especie de alergia a un componente que está en esos cereales. Ya. Entonces, los que lo que tienen la predisposición genética producen la enfermedad. Claro. Y sacando el gluten de la dieta normal de la persona, no tiene problema. El tratamiento, entre comillas, es gratis porque no hay pastillas, no hay remedios, nada. Es sacar el alergénico, o sea, el gluten. Claro. De la dieta, para siempre. Ahora, ¿esto se detecta fácilmente, doctor, o puede confundirse con otro tipo de enfermedad o algo así? Una vez que uno piensa, se detecta fácilmente, pero como la enfermedad celíaca tiene un abanico de síntomas, puede perfectamente dar manifestaciones, pero múltiples, que pueden llevar al retraso diagnóstico por mucho tiempo. Antes se consideraba una enfermedad de niños, hoy se diagnostican igual o más casos en adultos. Pero la enfermedad puede aparecer de repente, no sé, a los 30 años, a los 40 años, o uno ya tiene. Uno ya tiene y no se le diagnosticó. O porque fue muy poco sintomática, o no se pensó en ella, generalmente porque no fue muy severa, muchas manifestaciones, o manifestaciones atípicas, no las que la podemos hablar, no las que son clásicas, entonces el diagnóstico se retrasa. Ya. Perfecto. Bueno, de este tema súper interesante vamos a hablar hoy aquí en El Doctor en Casa. Volvemos ya.
hablando con el doctor Enrique Basili Feliu sobre la enfermedad celíaca, cómo se manifiesta. Doctor, una de las manifestaciones puede ser que la persona tenga diarreas frecuentes o dolores de panza, o ¿cuáles son las manifestaciones? La manifestación clásica de la celiaquía, conocida hace mucho tiempo, es la diarrea en niños y que pierden peso. Pero con el tiempo después se fueron encontrando muchas otras manifestaciones y que llevaron a agrandar el espectro diagnóstico de la enfermedad y a pensar en esa enfermedad en caso de que aparezcan. Por ejemplo, mujeres que pierden bebés que no pueden culminar sus embarazos, pacientes que tienen problemas psicológicos, estrés, depresión, dolores de cabeza frecuentes, hasta epilepsia, hasta problemas de déficit de vitamina que llegan a problemas neurológicos, los nervios periféricos. O sea, todo eso tiene relación con... Solo eso, pacientes, algo muy frecuente, que están hinchados, ¿verdad? Que el colon irritable, hay que descartar una celiaquía, pueden ser celíacos también. Pero problemas psicológicos, depresión y ansiedad puede ser. También. Pero esto es increíble. El espectro es enorme, por eso es que antes no se diagnosticaba tanto, pues se limitaba a pacientes niño, niña, con diarrea, claro, algo gastroenterológico. Sí. Y esa es una enfermedad sistémica de todo el cuerpo. Y se sabe que hay muchas manifestaciones y en los adultos perfectamente diagnosticamos, yo hago adultos, no niños, sí. Consultorio de adultos, diagnosticamos todo el tiempo celíacos adultos. Y de todas esas personas que usted atendió, ¿hay alguno que recuerda así que vino así con, qué sé yo, por depresión o ansiedad o alguna cosa que uno no usted sí porque es médico, pero nosotros no relacionaríamos jamás con un alimento? Sí, pacientes que he tenido con pacientes con cefaleas frecuentes, sí. migrañas frecuentes, sí. eran celíacos. Después de hacer un chequeo, incluso tenían dolor sin otra sintomatología, dolores abdominales, una endoscopía, se encontró la celiaquía así de paso, de yapa, podemos decir. ¡Qué bárbaro! Sí. O sea, puede haber muchísima gente que está con cefalea, está con otro tipo de problemas, sí. Y se va al médico para que le trate ese tema y se enfoca en ese síntoma y no se piensa que puede ser por culpa de... Es una gastritis, un reflujo clásico, hacemos una endoscopía y miramos de paso, porque la celiaquía se diagnostica en el duodeno, después del estómago. Ajá. Nosotros pasamos hasta mirar una parte del duodeno donde alcanza el tubo, sí. Y con los equipos de alta resolución de repente vemos cositas así sospechosas y tomamos biopsia y diagnosticamos celiaquía en paciente que no tiene síntomas, no tiene diarrea, no tiene bajo peso, no tiene ningún otro síntoma, pero tiene una gastritis, pero también la celiaquía. Y hay que tratar, después podemos hablar por qué hay que tratar. Eso, sí. ¿Por qué hay que tratar si no tiene ningún síntoma? Porque la enfermedad celíaca no tratada puede llevar a complicaciones. Puede llevar a aparición de tumores. Ay. Y de otras enfermedades autoinmunes. Tiroiditis, de hígado, reumatológicas, diabetes, otras enfermedades que son autoinmunes. Entonces, a veces es muy difícil. Hace poco diagnosticaron a una persona de 70 años, una señora. Muy difícil convencerle que toda su vida fue celíaca y que hay que hacer una dieta. Muy difícil que me mira así, no, yo no voy a hacer la dieta. 70 años comí todo y no todo y ahora me venís con eso, no. Pero muy difícil. Bueno, ella tiene menos posibilidades. Si en 70 años no se complicó, menos posibilidades. Pero si es una persona joven que tiene toda la vida por delante, claro. Hay posibilidad de complicaciones y hay que hacerle entender al paciente eso. Porque el tratamiento es una dieta, es restrictiva, no da gusto, pero hay que hacerla. Bueno, pero también hay mucha variedad y hay posibilidades de acceder a tipo esos panes o cosas, porque es harina básicamente, ¿verdad? Es harina. Hay muchas otras cosas también. Todo lo industrializado puede tener gluten. Claro. Pero esencialmente las pastas, la comida, cuando uno sale a comer, en la casa uno ya se automatiza con el tiempo. Pero cuando sale a comer a un lugar afuera, es casi seguro que ingiera gluten. Pero ¿y el arroz puede comer un...? Arroz puede comer. Pero el problema es dónde se cocina. Uno va y pide una ensalada o un bife o un arroz, se cocinó al lado donde hay panificado, una pasta, un fideo, y casi seguro que está contaminado. O sea, el polvito nomás de la harina o de lo que sea, cocinar en un lugar
donde se usa harina y donde Claro. hay gluten, está prohibido para la gente que tiene celiaquía. Por eso muchos pacientes que pueden tienen 2 cocinas en su casa, 2 lugares de cocina. Cocinan en lugar diferente que el resto de la Claro, familia que no es claro, celíaco. claro. No, incluso yo hablaba con una persona que hace comidas y decía que se dedicaba exclusivamente al tema de celiaquía, ya no usaba para no contaminar y para no... Qué increíble. Y doctor, usted dijo que cuando mira por adentro con Sí. el endoscopio. Con el endoscopio, ahí usted enseguida ve cuando la persona es celíaca. ¿En qué cambia lo de adentro? El duodeno, después del estómago comienza el intestino delgado al duodeno. Sí. Y el duodeno tiene como como una alfombrita con unos pelitos, así, una Sí. alfombrita peluda, ¿verdad? Sí. Y esas vellosidades se ven muy bien hoy día con los equipos de última generación, alta resolución, y se ve bien cuando hay alteraciones. Entonces, cuando eso está un poco aplastado, o cuando en el duodeno tiene unos pliegues así, unos pliegues, y cuando esos pliegues tienen como unos golpes de hacha, se llama así, que tiene hendidura, o cuando es muy severa la atrofia, se llama, se ve como un adoquinado. Ahí ya es muy claro. Y entonces tomamos biopsia, tenemos sospecha de celiaquía y tomamos biopsia. O sea que la endoscopía nos brinda muchos datos y nos brinda uno de los métodos confirmatorios, que es la biopsia, y el otro el análisis. O sea que también hay mucha gente que puede estar pasando por momentos difíciles con tumores, con qué sé yo, con otras cosas y que su inicio fue porque era celíaco y no sabía. Sí, también puede ser, se puede complicar con tumores, ya sea linfomas, otros tumores u otras enfermedades autoinmunes. Cuando un paciente tiene enfermedad autoinmune como de tiroides, hígado o algo, no se descarta que pueda tener también la enfermedad celíaca. Doctor, ¿y es más frecuente ahora o no es frecuente que los médicos le deriven a sus pacientes para que le hagas la... Es más frecuente que pidan los análisis porque se puede hacer el diagnóstico también por un análisis de sangre y es más frecuente que pidan. Solamente que hay que saber que algunos análisis que eran anteriores, los que más usados, hoy día ya no se usan más. Con uno de ellos que se haga, uno de los más rentables, ya se puede tener de sangre, se puede tener el diagnóstico. Es más frecuente que pidan, por ejemplo, los que consultan con nutrición, con clínicos, con ginecólogos también a veces, entonces es más frecuente. O sea que todos podemos hacer ese análisis de sangre para saber si somos o no. Está muy disponible, no es algo así como hablamos en algunas otras ocasiones de otros temas que no están disponibles, el diagnóstico de hepatitis E, cosas así. Sí. No. Son anticuerpos para la enfermedad celíaca. Hay varios. Así se pide. La mayoría de los laboratorios, o sea, un buen número se hace. Se hace y se hace bastante rápido. Pero, no sé, yo nunca me fijé, pero generalmente cuando el médico me da para mi chequeo general, nunca vi nada de eso. Sí, generalmente no se hace como una rutina, pero sí cuando hay una sospecha. Ya, pero si vos querés saber y sos curioso, la próxima vez que te hagas el chequeo, yo por lo menos ya le voy a pedir que me incluya. Sí, hace por las dudas. años atrás había un futbolista que se rompía con frecuencia las piernas, los huesos, y era celíaco. Era también debilitamiento de los huesos con mucha frecuencia. Hay lesiones en la piel también, varias lesiones. La más frecuente se llama dermatitis herpetiforme, que son como unas vesiculitas, unas ampollitas que aparecen en algunos lugares del cuerpo, a veces en la cabeza, que algunos tienen, hace rato que me sale esto, me pica, así dice. ¿Y ampollita que ampollita. Son transparente o rojita o qué? Chiquititas, con un poquito de líquido. Y esa, por ejemplo, es una enfermedad, dermatitis herpetiforme, muy asociada a la enfermedad celíaca. Entonces, cuando aparece eso, los dermatólogos saben bien, los clínicos, que hay que pensar ya. Y a veces no le dan importancia porque es un poquitito nomás que se está rascando la cabeza, acá me sale a veces, a veces sí, a veces no. Como es algo muy leve. Muy llevadero también. Llevadero, se pone una pomada, mejora, no mejora. No pasa a mayores, entonces uno deja pasar, ¿verdad? Y no profundiza. ¿El cuerpo siempre avisa que uno es celíaco de alguna manera? No siempre, hay muchos celíacos asintomáticos. Y se considera que hay muchos que están andando por ahí que son celíacos y hasta el momento no diagnosticados. Claro. Como esta persona que hace poco dije, 70 años. Claro. Y muy pero pocos síntomas. en este caso, por ejemplo, una persona de 70 años que no tiene no tiene problema de salud. Sí, no tenía otro problema, sí. No tenía otro problema. Es difícil convencerle que haga la dieta. La posibilidad de que se complique está, ¿verdad? Pero como pasó gran parte de su vida sin complicación,
es menos probable. Claro. Increíble. Bueno, en pleno siglo XXI todavía hay cosas que vamos descubriendo, se siguen descubriendo, y esto, como el doctor nos está explicando, la enfermedad celíaca, seguro que estás pensando, ¿será que yo soy o no tengo? Pero bueno, pero es importante. Lo que para mí más importante de todo lo que estuvimos hablando y vamos a seguir hablando es que puede haber manifestaciones diferentes con problemas de salud que tengan que ver con la celiaquía. Cuando uno tiene un problema de salud, no está encontrando la vuelta, no está mejorando, un análisis de sangre en el próximo chequeo se hace, un análisis se hace en la mayoría de los laboratorios, podemos saber. Pero la ansiedad y la depresión con la cantidad que hay, doctor, que puede ser también un... También, no. Ahora, es un pequeño porcentaje que solamente corresponde al celíaco. La mayoría no, ¿verdad? Pero puede ser. Bueno, pero y puede mejorar. Hay que ver, obviamente, todo. Bueno, hacemos el cortecito y volvemos ya. Hoy hablamos de la enfermedad celíaca con el doctor Enrique Bassili Feliu. Él es especialista en gastroenterología, hepatología, posgrado en hepatología en el Hospital Bouillon de Francia. Y ahora vamos con este primer material que nos aclara bastante. A ver. Formas clínicas de la enfermedad celíaca. Clásica. Se caracteriza por la aparición de síntomas graves de mala absorción, estudio serológico positivo y atrofia grave de las vellosidades intestinales. Sin tratamiento, puede evolucionar a crisis celíaca. No clásica. Puede cursar con síntomas intestinales y/o extraintestinales. Silente. Es asintomática a pesar de presentar lesiones histológicas características, incluso atrofia de vellosidades. Latente. Se caracteriza por la existencia de una mucosa duodenojejunal normal en individuos que consumen gluten, con o sin síntomas. Suelen tener familiares de primer grado con enfermedad celíaca. Bueno, estas son formas clínicas, así como mencionó. Y hay algunas formas que no todo es blanco y negro, hay unas formas que son más difíciles de diagnosticar, se presenta a mínima, que tienen menos características, que entonces hay que pelear un poquito más para confirmar el diagnóstico. Perfecto. Bueno, ¿y qué le parece si vemos el siguiente material, signos y síntomas? Síntomas y signos. La enfermedad celíaca afecta a cada persona de manera diferente. Unas personas pueden tener diarrea, dolor y distensión abdominal, fallo de crecimiento, pérdida de peso, estreñimiento crónico, anemia ferropénica. Otras pueden sentirse irritables o deprimidas. La irritabilidad es uno de los síntomas más comunes en los niños. Algunas personas no tienen síntomas. Bueno, o sea, puede tener miles de síntomas o no tener ninguno. Así, puede ser totalmente asintomática, solamente síntomas orientados al área digestiva como diarrea, y puede tener otros síntomas. Al área, hablamos de la parte de piel, por ejemplo, también puede ser caída de cabello, acné resistente al tratamiento también se ha visto. Qué increíble. Qué un abanico enorme. Sí. Por eso hay que abrir bien los ojos cuando hay algo que no va, que nos está diagnosticando, mejorando, o ver un poco si puede ser celiaquía o no. Claro, claro. Y qué importante es que esto se sepa y que todos los otros especialistas y médicos también, ¿verdad?, lo sepan. Así mismo. Algún rasgo de los pacientes celíacos que no tienen a veces mayores molestias, pero que después terminan diagnosticándose, son pacientes, ya sea hombres o mujeres, adolescentes o niños o incluso adultos, generalmente con huesos bien pequeñitos, flaquitos, de no tan alta talla, por ejemplo.
Ya. Entonces también eso puede hacer sospechar. Pero no es así, doctor, con tu experiencia. Vos le mirás a una persona y ya podés saber si tiene celiaquía o no. No, así de entrada no. Bueno. Vemos, por favor, este otro material. Principales grupos de riesgo. Familiares de primer grado, padres, hermanos e hijos, tienen entre 10 y 30% de riesgo, aunque algunos pueden permanecer asintomáticos o detectarse flatulencia, astenia, ferropenia y osteoporosis, incluso en las formas histológicamente leves. Las enfermedades asociadas suelen preceder a la enfermedad celíaca, manifestarse simultáneamente o incluso después del diagnóstico. A veces solo la anemia puede ser. Una anemia por pérdida de hierro puede ser la única manifestación que lleva a investigar. Como la anemia también es frecuente en las mujeres que menstruan, entonces a veces eso está enmascarado hasta por la menstruación. Claro. Pero hay que tener presente eso. Pero una anemia con ferropénica, o sea, con poco hierro en la sangre, debe ser estudiada y debe descartarse la celiaquía. Sobre todo, más frecuente en hombres. Claro, que no menstruan, ¿verdad? Claro. Ahora, la anemia, por ejemplo, tiene un tratamiento. Sí, ¿verdad? La anemia se da porque las vellosidades se aplastan en el lugar donde el hierro está absorbido. Entonces el hierro no puede ser absorbido y pasa de largo, no se absorbe hierro, entonces hay un déficit de hierro en el organismo, no puede fabricar glóbulos rojos. Entonces el tratamiento se le puede dar hierro, pero no va a absorber si no mejoramos ese nivel de absorción. Ahí puede recibir hierro intramuscular, endovenoso, hasta que pueda volver a absorber. O sea, una persona que no reacciona bien a un tratamiento para la anemia, entonces ahí se le deriva para buscar esto. O una anemia en un hombre, sobre todo joven. Ajá. Puede ser varias cosas, ¿verdad? Puede ser una parasitosis o algo que esté sangrando, ¿verdad? Una gastritis erosiva, una úlcera, pero también hay que pensar que puede ser una celiaquía, que es una de las manifestaciones frecuentes, una anemia con déficit de hierro. Perfecto. Bueno, y tenemos un material que habla de todo esto con la piel. A ver, ¿cómo se relaciona? Enfermedades de la piel asociadas a la celiaquía. Es una de las manifestaciones más recurrentes en los pacientes con celiaquía. Entre los trastornos cutáneos más frecuentes presentados en los pacientes se encuentran la psoriasis, el vitíligo, la alopecia y la dermatitis herpetiforme. Son todas enfermedades que son con base autoinmune. Así como la más frecuente es la dermatitis, la última, la dermatitis herpetiforme que hablamos, que son vesiculitas que aparecen en ciertas zonas. Pero las otras también, está la alopecia areata, donde uno pierde así como si fuese pusieron un vaso ahí y le sacaron el callo y se queda así redondito, ¿verdad? Y otras enfermedades como el vitiligo, cuando hay esa descoloración, se queda blanca ciertas zonas de la piel, también son enfermedades asociadas. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento de la celiaquía? ¿Es dejar de comer, el tratamiento es evitar el gluten. Hay que pensar como si fuese una alergia, me da alergia a tal cosa, tengo que evitar. Dejar de comer para siempre. El gluten está presente en el trigo, el centeno, la cebada y hay que considerar también en la avena. Uno puede comer todas las frutas, todas las verduras, pollo, pescado, carne, cerdo, puede comer maíz, arroz, mandioca. El problema está en las cosas, uno en los cereales y otro en las cosas industrializadas. Hasta un dentífrico puede tener gluten, un chicle puede tener gluten, algo industrializado, una salsa de tomate, un vinagre puede tener gluten. Este yogur hay que ver qué marca. Vinagre puede tener gluten. Todo lo que está industrializado puede tener, no es que tenga. Claro. Porque cada vez hay más productos sin gluten. Una gaseosa, un yogur. Hay cervezas, que los celíacos saben, cervezas que pueden tomar los celíacos. Algunas marcas que ellos pueden tomar y el resto no. Claro, porque la cerveza es de cebada. Sí, en general, ¿verdad? Sí. Y entonces, pero hay algunas hay algunas que son a base de arroz. Ese signo de las espiguitas, ese es el que indica, se dice ¿verdad? Sí, así mismo, con una raya. Pero no todos los productos tienen
Sí. Y acá en Paraguay hay una fundación de celíacos. Sí. La fundación de celíacos tiene un listado y lo que yo siempre recomiendo es que acudan los pacientes a la fundación. Hay un listado que se va actualizando. Sí. Y aparte que dan charlas instructivas muy útiles. Claro, además es gente que ya sabe esa condición, está viviendo con esto y pueden saber dónde se pueden comprar las cosas, cómo prepararse, suplantar, cómo cocinar uno en la casa. Claro, cómo suplantar el pan, por ejemplo, ¿verdad? Que es algo básico y que todo el mundo le gusta, la mayoría por lo menos, pero también hay productos de arroz. Claro, con productos pan de arroz, fideo de arroz. El fideo de arroz es riquísimo. Todo eso se reemplaza con el arroz, ¿verdad? Sí. Qué bueno saber que hay también esa otra, que hay también solución a eso, ¿verdad? Pero la verdad que se puede comer todo menos gluten. Menos gluten. Pero el gluten está en todos lados, es lo que dijo el doctor, y eso es lo que hay que tener cuidado. Bueno, y ahora vamos con este otro material, por favor. Enfermedades hepáticas, endocrinas y del metabolismo asociadas a la celiaquía. Las enfermedades que afectan al hígado ocurren en los celíacos porque poseen un aumento de las enzimas hepáticas en la sangre. Son mucho más comunes las infecciones como la hepatitis. Las enfermedades que afectan al sistema endocrino y al metabolismo son hipertiroidismo o hipotiroidismo y diabetes mellitus tipo 1. Todas esas enfermedades pueden estar asociadas. Se han visto casos de pacientes que iban a ser incluso trasplantados por insuficiencia hepática que mejoraron con el diagnóstico de la celiaquía. Esos son casos extremos. Claro. Y puede aparecer una enfermedad con base similar, autoinmune, como es la hepatitis autoinmune también. Doctor, y usted que está en esto, ¿qué le pasa a la persona cuando recibe su diagnóstico de que es celíaca? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo esta señora de 70 años no te da bolilla, ¿verdad? Pero en general, digo, ¿cómo? Y lo primero que piensa es la restricción alimentaria. ¿Cómo voy a hacer para comer? Que me gusta comer pizza, me gusta el lomito, me gusta los panificados, las pastas. Lo primero que piensa en eso es la restricción. Y muchos se agarran los pelos, ¿verdad? Porque al decirle que tiene que hacer su tratamiento a largo plazo. Sí. A largo plazo. ¿Y qué pasa con una persona que sabe que es celíaca y comienza a hacer el tratamiento y después no aguanta y come algo o no sabe y lo que comió tiene gluten? ¿Qué le pasa? O sea, ¿va mejorando y come y ya se va al tacho todo? ¿Cómo es? Cuando come puede no tener síntomas o puede tener algunos síntomas, molestia, hinchazón, dolor, un poco de diarrea. Hay pacientes que reaccionan muy mal con dolores fuertes, crisis fuertes de dolores y diarrea. Esos extremos. Sí. El problema está en que muchos pacientes de repente hacen trampa, ¿verdad? Porque quieren comer. Entonces, hoy voy a comer un poquitito y no le molesta. Entonces, se acostumbran a hacer un poquitito de, entre comillas, trampa. Sabemos que es muy difícil, ¿verdad? Sí. No los culpo, ¿verdad? Pero comen un poquitito, después el otro fin de semana, bueno, voy a comer un pedacito de pizza, la vez pasada no me hizo mal y así. ¿Qué hace eso? Eso hace incentivar el sistema inmunológico, incentivar el sistema inmunológico y pueden aparecer las complicaciones, como la enfermedad celíaca se llama refractaria, que hay dos tipos, una más benigna y otra que es precancerosa, prelinfoma. ¡Ay, wow! Y ese es uno de los tumores, ¿verdad? Y pueden aparecer otras complicaciones, ¿verdad? Si uno le está alimentando con gluten al cuerpo. Según trabajos que se hicieron, un gran número de pacientes hacen sus pequeñas trampitas. Gran número difícil son los que siguen al 100%. Y eso le está haciendo súper daño. Le hace daño, porque cada vez que uno come se estimula el sistema inmunitario. Claro, y al estimular este sistema inmunológico, ¿verdad? Hace que pueda tener complicaciones a largo plazo. Y son complicaciones graves, doctor. Sí. Claro que no, es lo mismo no hacer nada de dieta que hacer pequeñas trampitas, pero igual no es recomendable. Ya, perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, a la vuelta continuamos hablando la enfermedad celíaca aquí en El Doctor en Casa.
tema de hoy, la enfermedad celíaca. Estamos hablando con el doctor Enrique Basili Feliu. Doctor, sé que usted es médico de adultos, no de niños, pero en este tema de la enfermedad celíaca debe ser mucho más... ¿Es más difícil para un niño o para un adulto el tratamiento? Y sería más fácil incluso al niño, porque al niño se le prohíbe nomás. En cambio, al adulto no se le puede prohibir. Se le prohíbe, pero no hace caso. No hace caso. ¿Verdad? Al niño, bueno, se le saca los alimentos y después se juega con los gustos, con los sabores, ¿verdad? Pero me imagino que lo más importante, hablando ya de los adultos, para que se adhieran al tratamiento, para que realmente hagan, es que entiendan el peligro. Es un venenito que se están metiendo todos los días. Claro, eso es lo más importante, es la información, que conlleva no seguir el tratamiento, por más que uno no sienta grandes molestias, porque muchos le hacemos el diagnóstico casual, buscando otras cosas, otros síntomas, y está el diagnóstico de celiaquía y entonces se pone a pensar, ¿para qué voy a hacer si no me molesta? Claro. Entonces es importante entender cuáles son las consecuencias. Y hay trabajos que han demostrado que hay 8 a 10 años menos de vida en los pacientes que no siguen su régimen. Por favor, eso nomás luego ya es... Sí. Entonces tienen que 8 a 10 años menos de vida. Esperanza de vida. Claro. Esperanza de vida en los pacientes que no siguen para nada. Y bueno, también para toda la gente que come, no hace ejercicio, que se alimenta mal, se mueren jóvenes. Así, cuidar todos los factores de riesgo. Pero esto por lo menos se sabe y no hay medicamento, ¿verdad? Pero se sabe que si se deja de consumir gluten, ¿eso vuelve a estar bien 0 kilómetros, se recupera, doctor? Salvo que uno esté en lo que se llama la enfermedad celíaca refractaria, pero la mayoría de los casos, con el tiempo se recupera totalmente. Se recupera. O sea, las vellosidades van creciendo de vuelta. Y se pone como normales. El de uno que no tiene celiaquía. Pero si comienza a comer gluten, otra vez. Sí, comienza el proceso inflamatorio y se achicharra. Claro. O sea, no es decir, bueno, un año no como y ya... Ya se curó, no. Se controla, no se cura. Bueno, pero ¿en cuánto tiempo, doctor, desde que se descubre que uno es celíaco y realmente se cumple el tratamiento y se deja de consumir gluten, ¿en cuánto tiempo más o menos esas vellosidades están normales? En alto porcentaje al año. No es muy rápido. Y los síntomas no es que, bueno, hoy dejo de comer, mañana mejoro, sino van gradualmente mejorando. Ya. O sea, al año se recomienda hacer un estudio endoscópico, tomar biopsia para ver cómo están, hacer los anticuerpos, ver cómo están los factores, los análisis nutricionales, calcio, proteínas, cómo está la anemia, si tenía. Claro. Y me impactó eso que dijo el jugador del futbolista, ¿era? Un futbolista que tenía fracturas con frecuencia, resultó ser celíaco. En las mujeres, por ejemplo, con mucho más frecuencia, y los hombres también al final, las mujeres por el tema hormonal, hay osteoporosis. Y eso se agrava mucho en los celíacos. O sea que ese problema va a ser mucho mayor en los que no siguen el... O sea, una mujer... aparte celíaca va a tener mucho más problemas de osteoporosis, dolores, fracturas. Si no se trata. Por eso que es importante descubrir esto y hacer el tratamiento adecuado. Sí. Bueno, sí, porque esas son las cosas que... porque cuando usted hablaba, doctor, yo misma pienso y me contesto, bueno, cuando usted hablaba y decía, sí, pero hay gente que no tiene síntomas, yo pensaba, bueno, si no tiene síntomas, entonces ¿cuál es el problema? El problema es lo que eso va a acarrear. O sea, vos sos mujer, te detectan de chiripa porque te hacen otro análisis, qué sé yo, se detecta que uno es celíaca, pero no te duele la cabeza, no tenés nada, no tenés ningún problema. Entonces decís, ¿qué importa? Yo siempre al diagnóstico le informo al paciente, esto puede ocurrir, este es el riesgo si no seguís el tratamiento. Claro, si no seguís el régimen. Sí. Y una de las cosas más difíciles es hacer dieta. Sí. Ahí están los diabéticos, hacer la dieta es muy difícil y los celíacos igual, es muy difícil. Claro, hay que hacer un chip, hay que cambiar, acostumbrarse. Un clic, hay que cambiar totalmente. En la casa muchos se llegan a acostumbrar al problema al salir. Así yo como en mi trabajo pido ensalada, no sabes qué aceite se usó, si se cocinó al lado de un pan o de algo que se contaminó. Sí.
Afuera es difícil. Claro. Bueno, pero sabiendo que yo puse el ejemplo de la mujer por el tema de la osteoporosis, que es más frecuente que las mujeres tengamos osteoporosis por el tema hormonal. Una mujer joven que se descubre, eso tiene que recuidarse para evitar complicaciones. Para evitar complicaciones. ¿Y el tema de los embarazos, doctor? Puede tener pérdida de embarazo a repetición también. Por favor. Es una manera de manifestarse. Impresionante. Bueno, seguimos aprendiendo aquí. Vamos con este otro material. Enfermedades que afectan el sistema neurológico y los huesos asociadas a la celiaquía. Las que afectan al sistema neurológico se manifiestan en las personas con un daño estomacal y digestivo grave. Como resultado, se provocan trastornos de alguno de los sentidos o afectan a la motricidad. Esto dependerá del organismo de cada persona. Entre las enfermedades que afectan a los huesos más relevantes se pueden nombrar la osteoporosis y la artritis reumatoide. Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune también, asociada a la enfermedad celíaca que tiene base autoinmune. Y puede haber déficit vitamínico con trastornos neurológicos. Pero no todo lo que tienen artritis reumatoide son celíacos. No, solo un porcentaje. Ajá. Son asociaciones. Las enfermedades autoinmunes son varias y con frecuencia están asociadas. A veces uno tiene una, dos o tres enfermedades autoinmunes. De tiroides, de las glándulas salivales o de otros lados. Pero entonces, si alguien tiene alguna enfermedad de estas, hay que tener presente, se investiga. Se investigar, sí. Que no haya una asociación. ¿Hay mucha gente con celiaquía en Paraguay? Sí, hay mucha gente. La prevalencia se considera, en nuestro país no sabemos tanto, pero debe ser aproximadamente 1% de la población, como en Argentina. En Argentina alrededor de 1%, poquito. Más en niños que en adultos, pero 1, 0,8%. O sea que de 100 personas, 1 o un poquito menos es celíaca. No, estoy pensando en, hablábamos de que hay cerveza que pueden tomar los celíacos, hay panes que pueden comer los celíacos, hay fideo de arroz que es riquísimo. Todo tiene un costo diferencial también, en la mayoría lastimosamente. Pero pensaba, y la gente de escasos recursos económicos, todo es más difícil cuando uno tiene escasos recursos económicos, pero ya no tendrían posibilidad de sustituir, tendrían que eliminar. Es que mucha gente de escasos recursos come fideo. Claro. Fideo, muchos días a la semana, ahí por ejemplo es un problema. Claro. Pero puede comer papa, puede comer mandioca, puede comer arroz, huevo, frutas, verduras. O sea, cambiar el fideo por el arroz, por ejemplo. Cambiar, sí. Ya. Que también es algo accesible. Accesible, sí. Poroto puede comer. Sí. Bueno, qué importante es ver todo esto. Y ahora llegamos al momento de justamente el material que habla esto. Tratamiento es una dieta sin gluten. Vamos a ver. Tratamiento. Dieta sin gluten. Actualmente, el único tratamiento eficaz es la dieta estricta sin gluten durante toda la vida, en pacientes sintomáticos y asintomáticos. Es preferible la dieta basada en alimentos naturales, carnes, pescados, huevos, leches y derivados, legumbres, frutas, verduras, hortalizas y cereales sin gluten. Con esa alimentación, la mejoría de los síntomas se consigue a partir de las 2 semanas aproximadamente, la normalización serológica entre los 6 y 12 meses y la recuperación de las vellosidades intestinales tras 1 a 2 años de iniciado el tratamiento. Bueno, solamente el tratamiento consiste en la dieta, evitar el agente causal. Existen otros tratamientos en investigación hace rato, como sustancias que el gluten hay que considerar que es como una cadena. Si se corta esa cadena ya no ejerce su poder inmunogénico. Sustancias que cortan esa cadena del gluten que uno puede ingerir
se ha obtenido eso, pero se permite comer pequeñas cantidades, tan pequeñas que no vale por el la momento pena. no es útil. Hay tratamientos inmunológicos, una suerte de vacunas, y hay otros remedios como en la enfermedad celíaca, las células tienen una unión así, cada célula está pegada a otra célula. Y esa unión de las células está, podemos decirle, un poco laxa. Entonces hay sustancias que hacen que la unión sea más fuerte, que no permita entrar el gluten, que el intestino no pase la célula del intestino el gluten hacia el cuerpo. Son todos tratamientos en investigación, pero por el momento solamente la dieta es lo válido. Pero se tiene que encontrar en algún momento se va a encontrar algo que permita, yo creo que comer más gluten, comer una sustancia como la lactasa. Cuando uno tiene intolerancia a la lactosa, es por déficit de lactasa. Y al tomar una pastillita con lactosa les reemplaza y puede alimentarse de esa comida. Y también yo creo que en algún momento va a llegar el momento que se pueda ingerir algo, que se pueda inutilizar, por decirlo de una manera, al gluten, inactivar ese gluten que no produzca la reacción. Fantástico. Bueno, ojalá que llegue lo antes posible. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya, parte final del programa. Bueno, y ahora tenemos las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Vamos, por favor. ¿Qué puede pasar si una persona con la enfermedad celíaca no es diagnosticada y sigue consumiendo gluten? Bueno, puede tener complicaciones a largo plazo, mediano, largo plazo. Pueden aparecer tumores, pueden aparecer otras enfermedades autoinmunes como reumatológicas, la tiroides, el hígado, el páncreas, descalcificaciones, pérdidas de embarazos y otra serie de manifestaciones como psicológicas, neurológicas. O sea que una serie de cosas. Entre las más graves, la aparición de tumores. De tumores que por la gravedad es lo más significativo. Claro, y todo lo que puede producir si uno no hace el tratamiento, todo eso influye en la calidad de vida, o sea, desmejora la calidad de vida de la persona. Sí, si tiene síntomas es más fácil porque el paciente, al tener síntomas ya de por sí evita para no tener molestias. El problema está sobre todo los que no sienten molestias al consumir, porque hay un buen grupo que no siente tanta molestia, ahí está el tema. Bueno, vamos con otra consulta, por favor. ¿Dejar de consumir gluten si no se tiene celiaquía puede afectar al organismo de alguna manera? En general no. Se han reportado algunos pequeños déficits, pero en general no hay problemas. Si uno sigue una dieta variada, no hay problemas nutricionales. Hay dietas que son justamente sin harinas, ¿verdad? Sí, hay dietas sin harinas. Pero igual sin harina para bajar de peso. Claro. ¿Verdad? Pero igual uno está consumiendo gluten en diferentes lugares. En diferentes lugares, un enlatado, en alguna otra comida. Ya, perfecto. Bueno, vamos a ver esta otra consultita. A ver. ¿Las personas con la enfermedad celíaca pueden consumir bebidas alcohólicas? Sí, pueden consumir siempre y cuando no tengan gluten. Entonces hay que certificar, averiguar. Hoy día tenemos internet donde podemos averiguar, o está la Fupacel. Eso, Fupacel. Fupacel, hay marcas de cerveza, como hablamos, que están permitidas y la mayoría de las bebidas destiladas se pueden consumir. Perfecto. Fupacel, hay que ir y asistir ahí porque son geniales, tienen solución para todo ahí. En cuanto, vamos a ver, yo ya iba a hacer la pregunta. Vamos a ver, por favor, la siguiente pregunta. ¿En cuánto tiempo se regenera la vellosidad y se desinflama el intestino al no consumir gluten? El proceso es lento y se va regenerando en meses. Al año hay un porcentaje de pacientes que ya tienen las velocidades normales y otros tardan un poquito más. Perfecto. Y la última consulta, por favor. Cuando una persona con celiaquía come gluten, ¿la reacción es inmediata o puede ser acumulativa y presentar síntomas después?
pacientes y pacientes. Hay pacientes que reaccionan, así como hablamos, muy mal, con dolores, con diarrea, malestares, que inmediatamente. Esos pacientes se cuidan muchísimo por las molestias. Claro. Ya los pacientes, en el otro extremo, los pacientes que no presentan síntomas, entonces eso los lleva a querer hacer sus trampitas, voy a comer hoy un poquito, Claro. no me hizo nada, la próxima semana un poquito, ¿verdad? Entonces, es muy diferente la forma racional de un paciente a otro. Perfecto. Bueno, yo creo que quedó todo muy claro, doctor, pero me encantaría que usted pueda decirle algo a la gente que está viendo el programa y que son personas que están con esta enfermedad, con esta condición. Lo más importante es que si bien la dieta es algo restrictivo, que es algo desagradable, es motivo de aislamiento social muchas veces, Sí. es el único tratamiento, y que los pacientes que no siguen sus dietas pueden tener problemas serios de salud. Entonces el mensaje sería seguir la dieta, buscar la manera de encontrar alimentos, porque hay muchos alimentos que se pueden consumir y darse gusto con muchos alimentos, pero no salir de la dieta para evitar complicaciones como las que hablamos. Perfecto, súper claro. Doctor, muchas gracias por tu tiempo y te esperamos en un próximo programa. Cuando gusten. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos toditos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.